Dice la palabra del Señor que lo vil y lo menospreciado escogió Dios del mundo para avergonzar a aquellos que pretenden ser algo. Somos lo vil y lo menospreciado del mundo, lo que ha escogido el Señor y nos permite estar en este lugar. Y nos ha dado un nuevo propósito de vida, glorificar su santo nombre. Nos ha revelado su evangelio en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ahora, entendiendo su voluntad, podemos venir a este lugar, no teniendo mayor concepto cada uno de sí mismo, sino el que debe de tener. Y siempre considerando al hermano como superior a nosotros mismos. Hermanos, somos llamados a exhortar, a amarnos unos a otros con el amor del Señor. Y no a condenarnos, no a juzgarnos, ni señalarnos. Más bien, ser imitadores, dice Pablo, de mí como yo soy de Cristo. A tomar lo bueno y a desechar lo malo. A seguir el buen ejemplo y a exhortar con la palabra cuando vemos al hermano que está en falla o está en pecado. Ese es el camino que el Señor nos ha marcado y es a lo que nos ha llamado. Y es lo que Judas nos sigue diciendo a través de su carta, cuando está desenmascarando a estos hombres que se han infiltrado en las iglesias. Y no somos ajenos, como hemos estudiado ya en algunos sermones anteriores, no somos ajenos a eso. Y aún si no hay esos falsos maestros, hermanos, aunque no seamos apóstatas, muchas veces nos comportamos como tales. No hemos abandonado la fe, no hemos abandonado al Señor, pero muchas veces nuestras vidas distan mucho de ser lo que deberían de ser. Y en vez de comportarnos como sabios, nos comportamos como necios. En vez de comportarnos como seres racionales, nos comportamos como animales irracionales. El ser humano tiene razonamiento que Dios nos ha dado. Debemos comportarnos y vivir con esto, conociendo la doctrina y la disciplina que Dios nos ha dado, haciendo a un lado las emociones y los sentidos, rindiendo pues nuestro cuerpo para el servicio del Señor. Seamos racionales, y como vamos a ver en esta porción de la Escritura, que vamos a continuar con nuestro estudio, y recordando pues que Judas nos está en el punto número 2 del bosquejo, está desenmascarando a los apóstatas desde el versículo 3 hasta el versículo 16. Hemos visto en el versículo 3 y 4 cómo desenmascara a estos apóstatas, mostrando la situación de guerra contra ellos. Judas nos ha llamado a contender por la fe la batalla contra estas falsas doctrinas, falsos maestros. En los versículos 3 y 4. También en los versículos del 5 al 7 hemos visto que Judas está recordando la historia y presenta 3 ejemplos que estuvimos viendo la semana pasada de cuál es el resultado de parte de Dios ante estos apóstatas. El resultado es una condenación de parte de Dios. Vimos estos 3 ejemplos. Vimos el ejemplo del pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, y pues siempre en el desierto murieron todos aquellos hombres de 20 años en adelante, no entraron a la tierra prometida. Vimos el ejemplo de los ángeles que no guardaron su dignidad ni sus lugares para los cuales habían estado creados, sino que, como dice la Escritura, cayeron en inmoralidad, desobedecieron a Dios y se enredaron con los hijos de los hombres, de los hombres. Y el tercer ejemplo que nos mostró, que vimos en los versículos del 5 al 7, es el caso de las ciudades de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales cayeron en la infamia de la inmoralidad sexual y llegó al tope de la paciencia del Señor y acarrió el juicio sobre ellos, librando solamente a Lot y a su familia, sobrino de Abraham, por cierto. Hoy estaremos viendo el punto número 3, cuando Judas desenmascara a esos apóstoles, denunciando los hechos de estos apóstatas. Vamos a estar viendo desde el versículo 8 hasta el 16 los hechos de estos apóstoles, pero lo vamos a dividir en 2 partes. Vamos a ver los hechos de los apóstatas
primera parte, versículos del 8 al 11, y vamos a estar viendo básicamente 2 puntos hoy. La conducta de los apóstoles, versículo 8 y 10, y el camino de los apóstatas, dije apóstoles, es la conducta de los apóstatas, versículos del 8 al 10, y el camino de los apóstatas, versículo 11. Y posteriormente estaremos viendo en las semanas siguientes los hechos de los apóstatas, de los versículos 12 al 16. Así es que vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que abra nuestra mente, nuestro entendimiento, y podamos comprender las verdades que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Amén, hermanos. Les recuerdo, hoy es primer domingo de mes, y como iglesia local celebramos la Santa Cena. A través de los cantos, a través de la comunión, a través del estudio de la palabra también, podemos reflexionar y meditar en la verdad de Dios, y podemos reconocer nuestro pecado, pedir perdón, humillarnos y confesarle al Señor. Pues que el Señor vaya preparando nuestro corazón para participar de la Santa Cena de una manera digna. No somos dignos en nuestros méritos, pero venimos al Señor en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a orar entonces y pedirle al Señor su Santo Espíritu que nos guíe para entender su palabra. Padre Celestial, henos aquí nuevamente, Señor, congregados en tu nombre, buscando, Señor, de tu presencia, buscando tu sabiduría, Señor, buscando tu voluntad. Queremos conocerte más, entender tu carácter, entender, Señor, el propósito para el cual nos has creado y nos has llamado. Nos has sacado, Señor, del mundo, de la filosofía, de la manera de ser del mundo, Señor, de la corriente de vida del mundo, y nos has llamado, Señor, a tu gloria admirable. Nos has ingresado a tu pueblo, a tu familia, y Señor, nos mandas con mandamientos nuevos, con tus estatutos, Señor, con tus preceptos, tus mandamientos, tus principios. Vivir en este mundo, Señor, en tinieblas que no te conoce, y brillar para tu gloria y para tu honra. Por eso, Señor, venimos a ti esta mañana, nos humillamos, reconocemos nuestro pecado delante de ti, te pedimos perdón por nuestras faltas, y descansando en tu palabra que es fiel y verdadera, también, Señor, nos acercamos a ti con confianza, clamando por tu Santo Espíritu. Señor, abra nuestra mente y nuestro corazón, y podamos entender las verdades que tienes para nosotros el día de hoy. Toma pues nuestras vidas, Señor, y llévanos a tu presencia. Revélate en nuestra mente, en nuestro corazón. Queremos glorificarte, queremos servirte, Señor, con certidumbre, Señor, con convicción, quién eres tú y quiénes somos nosotros en ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos, te damos gracias y te pedimos esto en el nombre precioso de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ir entonces a partir del versículo 8 hasta el 11. Son estos versículos que vamos a estar meditando el día de hoy. Y vamos a ver 2 puntos, versículo 8 al 10, la conducta de estos apóstatas. Son los hechos de los apóstatas que Judas viene a mencionar y va pues desenmascararlos. Y vamos a estar viendo en el segundo punto el camino de estos apóstatas. Judas nos lo muestra en el versículo 11. Entonces, sin más, vayamos a la palabra del Señor. Dice la Escritura, versículo 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos!, dice Judas, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Si somos observadores, podemos percibir nuevamente el estilo de Judas al escribir, el cual está nuevamente utilizando estas triadas. Menciona 3 ejemplos, ha venido mencionando, repitiendo estas triadas siempre en su manera de escribir.
En el versículo 1, en la salutación, él dijo, a los llamados, dice, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. 3 cosas. Y en el saludo mencionó también 3 cosas: misericordia y paz y amor. El uso de las triadas. Estábamos viendo cuando estaba presentando las cosas, presenta también 3 ejemplos, ¿verdad? El pueblo de Israel, los ángeles caídos y las ciudades de Sodoma y Gomorra. Nuevamente, en el versículo 8, da 3 conductas, 3 maneras de conducirse de estos apóstatas. Y menciona, pues, dice que son soñadores que mancillan la carne. Es el punto 1. Punto 2, rechazan la autoridad. Y punto 3, blasfeman de las potestades superiores. Son 3 cosas, 3 conductas, 3 maneras de ser de estos hombres que podemos identificar y podemos conocer, pues, la apostasía que existe en ellos. Vamos a ver estos 3 puntos. Y en el versículo 9 da un ejemplo de lo contrario a los apóstatas y menciona al arcángel Miguel. Y en el versículo 10 nuevamente amplía el porqué de la conducta de estas personas. Versículo 11 nos va a venir a mencionar el camino que ellos siguieron. Y nuevamente Judas usa la triada y menciona 3 ejemplos. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, número 1. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, número 2, y perecieron en la contradicción de Coré. Nuevamente, 3 ejemplos, 3 situaciones distintas que presenta Judas, pues, en su estilo de hablar y de escribir, usando estas triadas. 3 menciones. Muy bien, dice el versículo 8, no obstante, de la misma manera, ya Judas había utilizado 3 ejemplos del Antiguo Testamento para recordar el resultado condenador de parte de Dios para estos apóstatas. Es lo que estoy muy viendo en el versículo 5 y 7. Cuando menciona de la misma manera, dice el versículo 8, no obstante, de la misma manera, está haciendo alusión Judas a estas personas para ahora mencionar a los apóstatas de su tiempo. De la misma manera como las personas del pueblo de Israel, como las personas de la ciudad de Sodoma y Gomorra, así como los ángeles también cayeron, estos hombres, dice, menciona a los apóstatas actuales. De la misma manera, estos hombres, también estos soñadores, dice. Y esta palabra, estos soñadores, no es que tengan sueños o que tuvieron visiones de parte de Dios y por eso mencionan que son cosas de Dios las que hacen, sino que realmente lo que está refiriéndose aquí, o a lo que quiere hacer alusión Judas, se refiere a un estado confuso del alma, o a una imaginación anormal que produce alucinaciones y trastornos sensuales. La mente de estos hombres era tan insensible a la verdad de la palabra de Dios que solo se dedicaban a fantasías perversas y delirios insidiosos, por lo cual quedaban ciegos y sordos a toda la realidad y verdad. Hermanos, cuando las personas son atraídas por los sentidos, y de hecho las personas, todos nosotros, porque todos tenemos esta naturaleza, ¿no? La naturaleza humana, todos, y nos debemos de incluir. Cuando nosotros dirigimos nuestra vida o permitimos que nuestra vida, los sentidos, dominen o controlen nuestra voluntad, entonces estamos siendo, digamos, cristianos o personas sensuales. Y esto de sensuales tiene que ver con los sentidos. Cuando los sentidos nos dominan, entonces nuestra conducta es como las olas del mar. Suben y bajan. A veces tenemos ganas, a veces no tenemos ganas. A veces queremos, a veces no. A veces nos gustan, a veces no nos gustan. Cuando nosotros somos así y nos dejamos llevar por esto, nos convertimos como si fuéramos animales, sin razonamiento. Nos convertimos en seres irracionales, que aún mostrándonos las consecuencias o las cosas que nos llegan a perjudicar si percibimos en esta situación, estamos como ciegos, como sordos, no oímos razones.
y nos comportamos de tal manera que seguimos los instintos, lo que nos gusta, lo que nos produce placer. Pues está mencionando Judas a este tipo de personas, apóstatas, en el sentido de que abandonan o dejan el consejo de Dios, la sabiduría de Dios en cuanto a dirigir nuestras vidas. El Señor nos ha llamado pues a una nueva filosofía, a una nueva manera de ser, nuevas normas de vida, estándares en el reino de Dios muy distintos a los estándares que guía este mundo. Y nos los ha revelado y ha usado nuestro razonamiento para convencernos de la verdad de Dios, de la palabra de Dios. La fe, nuestra fe, no es una fe ciega, como la fe del avestruz, como hemos dicho, que porque ve al enemigo, al león ahí que lo va a devorar, en vez de correr, que de por sí es uno de los animales más veloces de la tierra y pudiera salvarse, si estuviera usando su razonamiento, lo sabría y correría ante el peligro. Pero no, ¿qué hace? Hace un hoyo en la arena y mete la cabeza, y porque ya no lo ve al león, cree que ya está salvo. ¿Y qué pasa? Viene el león y lo destruye. Es irracional su conducta. Nosotros nos dirigimos, nos comportamos de manera irracional cuando hacemos a un lado la sabiduría, el consejo de Dios y nos dejamos llevar por nuestros sentidos, Nos volvemos sordos, ciegos, y aunque nos digan razones, no nos entran las razones. Ya se te puso, y cuidado. Debemos de tener mucho cuidado, porque nuestra bandera, nuestra manera de ser debe ser la palabra de Dios. Desde un principio de mi vida como creyente, escuché una analogía que puso un hermano, y dice que la vida del creyente es como una locomotora, como un tren, donde la locomotora, la máquina que jala los vagones, debe ser la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que debe de jalar a los demás. Y atrás de la locomotora, que es la palabra de Dios, viene lo demás. Vienen las emociones, los sentidos y todas las demás cosas como seres humanos. ¿Qué rige tu vida? ¿Qué dirige tu vida, hermano? ¿Dónde has puesto tu confianza? Porque esta es la fe. Confiar en aquello por lo cual tú te vas a dirigir y lo has determinado como tu norma o tu regla de vida. Y el Señor nos llama a que escuchemos la sabiduría de Dios. En Proverbios nos dice, ¿verdad? Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es la palabra de Dios la que debe dirigir nuestras vidas. Contrario a eso, si no es el razonamiento, porque ya hemos conocido y entendido las verdades de Dios. Platicaba con un hermano ayer y hablábamos sobre cómo Dios, en el cuidado de su pueblo, les instituyó reglas alimenticias. Y aún el pacto con Abraham de la circuncisión tenía un propósito. Aparte de la señal en el pacto de la circuncisión, era una norma higiénica para el pueblo de Israel. La circuncisión, para los varones. Y también las normas alimenticias, las reglas alimenticias que le dio, tenían el propósito también de alejarlos de enfermedades que el mundo tenía, como por ejemplo el colesterol y todas esas cosas, que ni se sabía en ese tiempo, pero Dios ya tenía cuidado de ellos. Dios cuida a su pueblo. Entonces, en el razonamiento de estas verdades, ya determinamos seguir la sabiduría de Dios y no la nuestra. Entonces son la palabra de Dios que nos guía y no nuestras emociones o nuestros sentidos. Entonces no seamos cristianos sensuales, hermanos, sino seamos creyentes que estamos en el camino correcto. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor, y nadie viene al Padre si no es por mí. Seguir a nuestro Señor, estar en el camino, es obedecer sus mandamientos, seguirlo a Él. Pues estas personas, Judas les llama soñadores que están en ese estado como dominados por sus sentidos y que no oyen razones, no se piensan en lo demás, aún leyendo la palabra y viendo también las consecuencias, no les cabe. Ellos están pues
ciegos y sordos a toda realidad y verdad. Quizás hasta llegaban a afirmar con atrevimiento que estos sueños y visiones, como les decía, provenían de Dios. Están en un estado controlado por las emociones y por los sentidos. Ahora dice Judas, estos soñadores. Esta palabra estos, Judas lo repite 5 veces más en esta carta. Por ejemplo, en el versículo 10 vuelve a hacer referencia, pero estos blasfeman, y se está refiriendo pues a los apóstatas. En el versículo 12, estos son manchas en vuestros ágapes. Vuelve a repetir esta palabra que identifica a los apóstatas. En el versículo 14, de estos también profetizó Enoc. Está haciendo alusión pues a los apóstatas. Versículo 16, estos son murmuradores. ¿Quiénes? Es los apóstatas. Y en el versículo 19 vuelve a repetir una vez más, estos son los que causan divisiones. Hace referencia pues a los apóstatas. Entonces está mencionando que son soñadores, apóstatas que se dejan llevar por sus sentidos, y entonces viene y marca la conducta de ellos y menciona 3 cosas. Mancillan la carne, versículo 8a. Dice que mancillan la carne. En primer lugar, tenemos la cuestión de sus pecados, en que soñando, llevándose por sus sentidos, mancillan la carne. Esto es, su vida mental está contaminada. Viven en un mundo de sucias fantasías, donde finalmente encuentran el cumplimiento de sus sueños en la inmoralidad sexual. Lo mismo pues que los hombres que había mencionado ya Judas, el caso de Sodoma y Gomorra. Y vamos a ir a unas referencias bíblicas que nos hablan de esta situación. Tito 1:15. Pablo, hablando a Tito, le menciona algo al respecto. Y dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Están corrompidas. El mundo tiene una mente corrompida, corrupta, que se deja llevar por los sentidos. Y la cuestión es que cuando se dejan llevar por los sentidos, cada vez están demandando más cosas. Su carne y su naturaleza demandan más cosas. Se acostumbran a un nivel de impiedad y después ya no les satisface, ya quieren cosas nuevas. Conocen vicios, empiezan tal vez, en la sociedad de nosotros podemos ver el ejemplo, comienzan con cervezas, luego ya meten alcohol, ya no les satisface, ya quieren algo más fuerte, empiezan a probar drogas, fuman marihuana o la cocaína, o bien tú saber qué clase de drogas hay hoy día. Hay muchas drogas que los atraen, que los dominan, que los esclavizan, que los llevan a esa mente reprobada de disfrutar esos placeres que van en contra de la voluntad de Dios. Mancillan su carne, mancillan su cuerpo, se olvidan que son, pues, de hecho, tenemos el templo de Dios, como dice Pablo. Tienen, pues, conciencias contaminadas. Hebreos capítulo 12, versículo 15, también aquí el autor de Hebreos nos hace señalamiento al respecto de esta situación. Hebreos 12, 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y aquí la palabra clave es raíz de amargura. Las raíces de amargura, otra vez, son cuestiones emocionales, sentimentales, cosas que no te gustó, que te agredieron, que no te gustó su comportamiento, o que están llevando una vida que para tu juicio está mal. Y te fijas en las cosas malas, y en vez de hacer lo que debe hacer uno, ir con la palabra del Señor en amor, señalando el error, exhortando a que venga la verdad al camino correcto, los condenamos, señalamos, nos callamos y estamos enjuiciando. Y ya empiezan a crecer raíces de amargura en tu corazón contra aquellas personas. Esas raíces de amargura son sentimientos, sentidos, pues, que obstaculizan tu mente en el camino del Señor.
Por cierto, el Señor dice que si presentas tu ofrenda en el altar y en ese momento te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, no dice que tú tienes algo contra alguien, dice, tú sabes que alguien tiene algo contra ti, deja tu altar, deja tu ofrenda ahí, ve y arregla aquello y entonces ven y presenta la ofrenda. El Señor es claro y la palabra del Señor es como una espada que penetra, dice, como una espada de dos filos que penetra hasta partir las coyunturas, los huesos adentro, nos destruye, nos deja inhabilitados, nos deja pues humillados y avergonzados. Pretendemos a veces agradar a Dios y aún con la palabra estamos viendo que no estamos bien y no hacemos nada. Nos comportamos como sensuales, irracionales. Entonces dice aquí el autor de Hebreo, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, dice. Y no nomás a ellos, y por ella muchos sean contaminados. ¿Cuántas veces llega un hermano o alguien y te empieza a contar cosas que están mal en algún otro hermano? ¿Qué debemos hacer como hermanos en Cristo? Hermano, permíteme. ¿Qué te parece si mejor vamos con la persona y se lo decimos? ¿O qué te parece si mejor vamos con el pastor o con el liderazgo y comentamos el asunto? ¿Vas a bendecir mi vida con lo que me vas a platicar? ¿O me vas a pasar una papa caliente que te está quemando y también quieres que me queme a mí? Debemos callar las murmuraciones. Debemos hacer a un lado esas cosas. ¿Eso te parece? ¿Te parece eso? ¿Que está causando problemas? ¿O que está mal? Vayamos con la palabra y exhortémoslo. O vayamos con él y hablemos y aclaremos la situación. O si no lo puedes manejar, vayamos con el liderazgo de la iglesia. O con algún hermano maduro en la fe que te pueda dar un consejo en la palabra. Debemos hacer a un lado, pues, esas cosas, raíces de amargura y no dejarlas crecer. También el apóstol Pedro nos dice en 2 de Pedro 2:10, 2 de Pedro capítulo 2, Pedro también trata este punto, del 10 al 19, nos dice, 2 de Pedro 2, versículos 10 al 19. Dice, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de las cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Y está muy parecido, ¿verdad?, a lo que estaba diciendo Judas. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Está el apóstol Pedro mencionando casi lo mismo que dijo Judas, y en el capítulo 3, versículo 3, vuelve a hacer mención Pedro y dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Pedro también menciona a estos apóstatas
Está mencionando su conducta, su manera de ser, hombres llevados por sus sentidos, dejando a un lado, aún blasfemando de la verdad del Señor. Y entonces están mancillando la carne, están viviendo para sus placeres, cuando la palabra de Dios nos señala que hagamos morir las obras infructuosas de la carne y que andemos en el Espíritu, que ejerzamos dominio propio sobre esta naturaleza, esta carne que no quiere ni puede someterse a la voluntad de Dios. Hacer morir el viejo hombre es el mandamiento de la palabra. Y en vez de eso, estas personas dejan la sabiduría de Dios, dejan el consejo de Dios para seguir sus instintos en la carne. Hermanos, ahora, es palabra dura. Y tal vez algunos apóstatas están bien marcados y blasfeman. Pero también es un llamado para nosotros, hermanos. Aunque no somos apóstatas, estamos luchando, pero muchas veces podemos comportarnos como un apóstata, cuando en realidad no lo somos. Entonces nuestro llamado es glorificar el nombre de Dios, obedeciéndole, negando nuestro propio yo. El que quiera venir en pos de mí, el que quiera venir a este camino, porque yo soy el camino, dice el Señor, o sea, obedecerme, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por causa de mí, éste la salvará. Y es eso, confiar en el Señor y obedecerle a Él. Ahora, otra forma de ser de ellos es que rechazan la autoridad. Versículo 8b, Judas. El otro punto que menciona es que rechazan la autoridad. Son rebeldes contra Dios y contra las instituciones gubernamentales. ¿Qué tiene que ver Dios con las instituciones gubernamentales o las autoridades gubernamentales? Pues dice la Escritura que no hay gobierno que Dios no haya puesto o que Dios no permita. Dios pone a los gobernadores y debemos como creyentes someternos a la autoridad. Debemos respetar las autoridades. De hecho, nosotros como padres, cuando el Señor nos bendice con los hijos, en Génesis nos muestra dos cosas principales cuando vemos el caso de Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, que dice que uno era pastor y el otro era agricultor, y los dos vinieron y presentaron ofrenda ante Dios. Ahí encontramos una verdad como padres, unos principios como padres. Debemos enseñar a nuestros hijos un oficio, debemos enseñarles a que respeten las autoridades y que puedan ser hombres de provecho para la sociedad. Esa es una línea que debemos seguir. Y la otra, enseñarles las verdades de Dios, las verdades espirituales. Son cosas que debemos pues enseñar a nuestros hijos también a someterse a las autoridades. Desde chiquito que aprendan. Me tocó ir al súper estos días pasados y estaba en la cola y un niño le dice a una tía, estaba jovencita la muchacha, yo creo que tendría unos 18 años, el niño unos, ¿qué será? 7 años, y le decía, quiero este chocolate. No lo subas porque no te lo voy a pagar. Y empezó el niño a patalear y todo, que sí quiero este chocolate. Y me lo vas a comprar. Y lo ponía en la banda y la muchacha lo quitaba. Y el niño aferrado pues a que quería el chocolate. El niño, cuando empezó a renegar, empieza a pegarle puntapiés en el tobillo. Ya sabemos con lo que duele, ¿verdad? En la espinilla, en los puntapiés. Miren, un caso dije yo, ¿cómo es posible? Ahora, hoy día, los niños, siguiendo el consejo del mundo, no les lastimes, no les pegues, porque vas a lastimar su autoestima. O cosas como esas. Pero me dio mucho gusto que la muchacha agarró al niño de las patillas, como a la antigua, y ya sabemos los varones cómo duele, y la levantó y le dijo, que sea la última vez que me reniegas y mucho menos que me golpeas. ¡Wow! Le dije yo, qué bueno. Gracias a Dios, porque todavía hay ese principio, ¿verdad? Y se necesita. Nosotros estuvimos estudiando como padres a los hijos y vimos que la Escritura nos dice que usemos la varita de la corrección, ¿verdad? Y también la amonestación en el Señor. Los niños entre más chiquitos están, entre más bebés,
No entienden ellos razonamiento porque no conocen. Es cuando se necesita la tablita, porque son como animalitos. No tienen conocimiento que razonar todavía y necesitan el estímulo físico. Pero conforme va creciendo debemos ir usando menos la tablita y más el razonamiento, dándoles a entender que es la voluntad de Dios, ¿no? Siempre molestarlos en el Señor y no provocar a ira a nuestros hijos. Bueno, rechazan la autoridad. Son los oponentes de la rebelión. Son los proponentes de la rebelión. Son la gente que promueven rebeliones. No te dejes, levántate. Vamos a hacer pancartas por toda la leyva. Lo vamos a renegar y vamos a rechazar, ¿verdad? Algunas veces tienen razón, otras veces no, pero siempre están promoviendo la rebelión. Y promueven la rebelión y promueven la anarquía. La anarquía es un pueblo sin ley, alguien que vive sin ley, a no respetar las leyes. Aunque están las leyes, ¿por qué? Somos la mayoría y vamos a poner. Se rebelan contra las autoridades. Como los ángeles que pecaron, como vimos en el versículo 6, que no se sometieron a lo que Dios los puso, sino que se desviaron, deseando las hijas de los hombres y cayendo en inmoralidad, ¿verdad? De tal modo que no solamente rechazan las autoridades civiles, sino que también lo espiritual. Rechazaban las escrituras y negaban a Cristo. Básicamente ese es el problema de estas apóstatas. Rechazan la autoridad del Señor. Y quieren hacer las cosas a como a ellos les plazca. No como dice la palabra de Dios, que es la autoridad, sino a como a ellos les plazca. Inclusive en las mismas congregaciones Dios puso autoridades. Someteos a vuestros pastores, ¿verdad? Como quienes han de dar cuenta por sus almas, ¿verdad? Pero el apóstata no se somete, está en rebelión y empieza a crear división y empieza a ir en contra de lo que el liderazgo de la iglesia muchas veces emprende. Nosotros como creyentes debemos someternos al liderazgo, siempre y cuando esté conforme a la voluntad de Dios. Porque realmente no nos sometemos a las personas, nos sometemos al Señor. Y si el liderazgo tomó una decisión que no es acorde a la voluntad de Dios, el Señor mismo lo va a sacar a la luz. Y va a mostrar, va a frenar aquello, o lo va a prosperar, lo va a bendecir. Y para esto, como liderazgo, siempre el liderazgo debe tomar decisiones en oración. O sea, buscando el consejo y el propósito de Dios. Rechazan la autoridad, van en contra de la autoridad, causan divisiones, son rebeldes. Es otra de las formas, de las conductas de ellos. Hermano, cuando tengas alguna duda en esta congregación, nosotros, el liderazgo, los invitamos a que vengan a nosotros, que no anden haciendo comentarios fuera del lugar. Hay un lugar, hay una mesa donde se pueden presentar las dudas o las inquietudes, los consejos y las propuestas. También, siempre y cuando vengan de acorde a la voluntad del Señor. Amén. Amén. ¿No oigo? Amén. Amén. No caigamos pues en esa conducta como apóstatas, sino realmente glorifiquemos el nombre del Señor. Y por último, otra de las cosas que identifican la manera de ser, la conducta de estas personas, es que blasfeman de las potestades superiores. Versículos del 8c hasta el 10. Dice, blasfeman de las potestades superiores. Y estas potestades o dignatarios son ángeles, blasfeman contra los ángeles o contra autoridades superiores, como lo confirma la ilustración del verso 9. Dice Judas, y blasfeman de las potestades superiores. Y para dar a entender, pone el ejemplo del versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Pone el ejemplo del arcángel Miguel. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. El caso de Miguel, el comportamiento del arcángel Miguel, es completamente contrario a lo que hacen los apóstatas. Los apóstatas creen inclusive que tienen el derecho, que tienen la autoridad para inclusive reprender y someter a estos ángeles, estos demonios. ¿Cuántas veces no hemos escuchado sobre la guerra espiritual? Repréndelo, repréndelo.
repréndelo, ¿verdad? Y pretenden estar con control. Y vemos el ejemplo en el libro de los Hechos, ¿se acuerdan? Cuando unas personas quisieron expulsar a unos demonios y los demonios les pusieron una pela, los mandaron desnudos, todos desgreñados, diciéndole, pues conocemos a Cristo y sabemos quién es Pablo, pero ¿tú quién eres? Estos hombres, sin el conocimiento apropiado de la palabra y sin la autoridad de la palabra de Dios, pretenden ejercer autoridad sobre estos seres espirituales. Pero ¿qué dijo el arcángel Miguel? Que aún teniendo la autoridad, simplemente dijo que el Señor te reprende. Así que no significa nada para ellos lo declarado por Pablo en Romanos 13:1. En Romanos 13:1, Pablo nos menciona, fíjense, en Romanos 13:1 vamos a ir. Y lo que dice aquí, la palabra del Señor y el consejo del Señor a través de Pablo, en el capítulo 13, versículo 1b. Fíjense lo que dice Pablo. Dice, sométanse desde el principio, todo el versículo 13, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. O sea que estas personas no tienen en consideración nada de lo que la palabra de Dios dice a través del apóstol Pablo sobre el hecho de que no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. No se someten a las autoridades, se rebelan contra las autoridades. Y es lo que está diciendo Judas aquí en el versículo 8c, ¿verdad? Dice, blasfeman de las potestades superiores. También escarnecen el mandamiento divino que está en Éxodo 22:28. Lo voy a leer nada más para no. Dice, no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Es el mandamiento que tenía el pueblo de Israel. No maldigas al príncipe de tu pueblo. Éxodo 22:28. Hablan con menosprecio contra la autoridad, sea divina, angélica o humana. Contrario a esto, también igual que el ejemplo que da Judas con el arcángel Miguel, la Escritura nos marca el ejemplo de Pablo en Hechos 23:5. Cuando Pablo fue agredido por la autoridad, pero Pablo no sabía quién era. Hechos 23, versículo 5. Dice, desde el versículo, vamos a leer desde el 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y en ese momento el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Dice Pablo. Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Y entonces fíjense la actitud de Pablo. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Pablo reconoció su error y su actitud cambió. Una actitud de respeto a las autoridades, aún teniendo el derecho muchas veces de que puedan obrar injustamente, pero son autoridades puestas por Dios. Dice la Escritura, sé tú mi abogado, o pide al Señor que sea tu abogado. Él es nuestro abogado. De hecho hay un canto, Él es nuestro abogado que nos defiende, ¿verdad? Déjame a mí la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Y muchas veces nosotros queremos tomar cartas en el asunto. No pagues el mal con mal, más antes bien, paga el mal con el bien. Tenemos siempre el consejo del Señor que la mansedumbre, el amor, la humildad son más poderosos que la agresión o la devolver pues la afrenta. El Señor es nuestro juez. Él sacará las cosas. Y más peor es caer en la justicia
de Dios, porque Dios es todopoderoso y a Él no le va a escapar nada. Entonces, Pablo es un ejemplo contrario a lo que estos apóstatas hacen, ¿no? Blasfemar de las potestades superiores. En el versículo 9, pues, teníamos el ejemplo del arcángel Miguel, mientras que los apóstatas no respetan autoridades, sino que blasfeman de ellas al ignorarlas y creerse con derechos sobre ellas. Y hemos comentado cómo el arcángel Miguel, aún siendo autoridad para ejercerla, rechazó su derecho de autoridad y no ejerció esta autoridad ante Satanás, sino que sencillamente le dijo: el Señor te reprenda, Satanás. Le confirió el poder, la autoridad al Señor. Entonces, aquí, en este punto, en este versículo 9, Judas nos hace partícipes de un incidente que no se halla en ningún otro pasaje de la Biblia. De modo que la pregunta natural podría ser: ¿de dónde consiguió Judas esta información? ¿De dónde Judas supo que el arcángel Miguel contendió contra el diablo por el cuerpo de Moisés? ¿De dónde lo sacó? Algunos historiadores, teólogos dicen que esta información fue transmitida por la tradición de los historiadores del primer siglo, y así se vino. ¿Podría ser así o no? La explicación más satisfactoria es que la información fue revelada sobrenaturalmente a Judas por el mismo Espíritu Santo que le movió a escribir la epístola. También otros mencionan que lo sacó de un libro apócrifo que no está en la Escritura, que se conoce como el Testamento de Moisés. Hay un libro apócrifo donde viene ahí y sí se relata. Los historiadores, los teólogos mencionan este libro y mencionan que precisamente el diablo y el arcángel Miguel contendieron por el cuerpo de Moisés. Bueno, no tenemos ningún conocimiento concreto acerca de por qué razón surgió la disputa entre Miguel y Satanás acerca del cuerpo de Moisés. Lo que sí sabemos, lo que sí nos dice la Escritura, es que Moisés fue sepultado por Dios en un valle de Moab. Deuteronomio 34, versículos 5 y 6. Fíjense lo que sí sabemos acerca de la Escritura. Deuteronomio 34, versículos 5 y 6. Es cuando fallece Moisés. Dice: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. No se conoce el lugar. El arcángel Miguel tomó el cuerpo y lo sepultó. Sí sabemos que Moisés fue sepultado por Dios en un valle. Ahora, no es improbable que Satanás quisiera conocer el lugar para poder edificar un santuario allí. Imagínense, el pueblo de los judíos eran respetuosos de Moisés y la ley. Entonces el pueblo de Israel podría caer, si Satanás lograra saber el lugar y convencer al pueblo que ahí estaban los huesos de Moisés, ese lugar, el pueblo de Israel podría caer en un culto idolátrico de los huesos de Moisés. Podría pues caerlo, o para eso tal vez lo quería, para llevar al pueblo a una idolatría sobre el cuerpo o los huesos de Moisés. Como representante angelical del pueblo de Israel, Miguel lucharía por preservar al pueblo de esta forma idolátrica, manteniendo secreto el lugar de la sepultura. Y se menciona a Miguel como el representante angelical del pueblo de Israel en Daniel capítulo 10, versículo 13. Miren, Daniel, el libro de Daniel, capítulo 10. Daniel está delante de Ezequiel, capítulo 10, versículo 13, se menciona: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Uno de los principales príncipes, Miguel, el arcángel Miguel del pueblo de Israel. También en el versículo
21, ahí mismo del capítulo 10, dice: pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Dice. Miguel es el príncipe del pueblo de Israel, el representante angelical del pueblo de Israel. Y en el capítulo 12, versículo 1, también de Daniel, se vuelve a hacer: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, dice, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Príncipe, el arcángel Miguel, pues, está puesto para el pueblo de Israel como el representante angelical, lo que está de favor del pueblo de Israel, se menciona. Él es encargado, pues, de contender y cumplir la voluntad de Dios para el pueblo de Israel. Este es el jefe de los ejércitos del Señor. Pero inclusive el punto importante de aquí, o el punto capital de este versículo, de esta mención sobre la lucha entre Miguel y el diablo, no es tanto quién se lo dijo, dónde lo obtuvo, qué hicieron, lucharon, quién ganó, cómo fue, sino que lo que quiere dar a entender Judas es que aquel a quien Dios usará para echar a Satanás del cielo, según Apocalipsis 12, del 7 al 9, hace mención también a Miguel. Sin embargo, él, este príncipe, el arcángel Miguel, que es líder de los ejércitos de Jehová, no alardeó él en su persona de hablar injuriosamente contra uno que gobierna el reino de los demonios, sino que dejó esta reprensión a Dios mismo. Lo que Judas quiere hacer énfasis en que el arcángel Miguel, aún teniendo toda la autoridad, teniendo todo el poder, no reprendió a Satanás, sino que se lo dejó a Dios mismo. Esa es la actitud contraria a lo que hacen los apóstatas, pues. Los apóstatas se sienten con derechos o poder para reprender. Versículo 10 dice, vuelve a decir Judas: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales, obcecados e insolentes. Los apóstatas blasfeman hablando irrespetuosamente de cuestiones de las que son ignorantes. Ni siquiera conocen, ni siquiera entienden bien la palabra y están blasfemando, dando sus propias interpretaciones. No se dan cuenta de que en toda sociedad ordenada ha de haber una autoridad y que debe haber sujeción a esta autoridad. Y así ellos se lanzan impetuosos y dan tumbos en arrogante rebelión. Ahora, el área en que son más expertos los apóstatas es en el área de los instintos naturales, en la satisfacción de sus propios apetitos sensuales. Se entregan a la gratificación de sus impulsos sexuales y en este proceso se corrompen y se destruyen, actuando irracionalmente como animales. No toman en cuenta la palabra de Dios ni las autoridades, se dejan llevar por sus emociones, sus sentidos, y ellos quieren satisfacer este ego, estas necesidades, sea de poder, sea de reconocimiento, sea avaricia, sea cualquier cosa. Estas personas tarde o temprano manifiestan esta inmoralidad y van a tratar de conseguir estas cosas. Ahora, por último, el camino de los apóstatas en el versículo 11 presenta 3 ejemplos. Otra vez Judas se pronuncia una hiriente acusación en contra de ellos. Empieza el versículo 11 y dice Judas: ¡ay de ellos! Dice una exclamación de lástima, ¿verdad? Una acusación hiriente de condenación, porque han seguido el camino de Caín. Dice: a causa de su terco y contumaz corazón, atesoran ira para sí mismos en el día de la ira y manifestación del justo juicio de Dios. Es lo que nos dice Romanos en el capítulo 2, versículo 5. La carrera de ellos se describe como una caída en picada de una velocidad siempre en aumento. Primero han seguido el camino de Caín. Luego siguieron, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y finalmente perecieron en la contradicción de Coré. Y vamos a verlo así rápido para terminar. Básicamente, el camino de Caín es el rechazo de la salvación mediante la sangre de una víctima sacrificial. Eso lo vemos en Génesis capítulo 4. Cuando presentaron las 2 ofrendas, dice que Abel presentó de las ovejas del rebaño lo más gordo, lo presentó, y que Caín presentó de lo mejor de
de su cosecha, ¿verdad? También ofreció una ofrenda, pero dice la Escritura que agradó a Dios la ofrenda de Abel, pero no agradó la de Caín. Y muchas veces nos hemos preguntado ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no le agradó? La intención de Caín, quería sentirse reconocido como, mira, un gran agricultor, tal vez. Pero la realidad es que el Señor mismo instituyó los sacrificios cuando mató a aquellos animales para proveerles pieles. Y esto fue enseñado a Abel, Adán lo vio y fue transmitido hacia ellos. Era por medio de una muerte sacrificial, presentar estos sacrificios pues hacia el Señor. Abel lo hizo, pero Caín presentó otra cosa que no había sido puesta en ese momento, hasta ese momento por Dios. Después vinieron las ofrendas incruentas, o sea, de los vegetales y cosas así, granos para el Señor, pero en ese momento había sido la muerte de un animal, el sacrificio presentado para sustituir el pecado de Adán y Eva, y era lo que ellos conocían en ese momento. Es un intento, pues, lo que Caín hizo, y es el mismo principio, de todos aquellos, es un intento de aplicar la ira de Dios mediante esfuerzos humanos. O sea, quieren estar bien con Dios, pero ellos pretenden en sus fuerzas hacerlo. Como por ejemplo el narcotraficante que dona dinero a las iglesias tratando de lavar un poco sus conciencias. Y cosas así. También podría ser gente altruista que no cobra, ayudar a la gente pretendiendo así agradar a Dios. Son obras buenas ante los ojos de los hombres, pero no es lo que el Señor pidió. No es lo que el Señor instituyó como la voluntad de Dios para la salvación. Un teólogo, C.H. Mackintosh, dice: se rechaza el remedio de Dios para la purificación y se pone en su lugar el intento de favorecerse con Dios para mejorar. Este es el camino de Caín. Cuando las personas se presentan con sus obras, con sus méritos, a su manera, tratando de agradar a Dios. Cuando Dios ha dejado una manera, y es la sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice la Escritura. Ahora, el error de Balaam. Conocemos la historia de Balaam. ¿Se acuerdan de aquel profeta que fue seducido por Balac le iban a dar un beneficio, le iban a remunerar, pero que maldijera al pueblo de Israel? Y él era un profeta de Israel y no lo quería maldecir. Y sin embargo fue seducido por la atracción de las cosas que le iban a ser dadas, al punto de que quería ir a cumplir esa misión para recibir su remuneración, que el asna donde iba montada, cuando se le aparece el ángel, no quiere caminar y el asna le habla, ¿no? Y es un caso así medio chusco, pero Dios le da voz al asna y le dice, pues ¿qué no ves al ángel con la espada ahí enfrente? Y Dios abrió los ojos de Balaam y vio el ángel. Y con razón no quería pasarle el asna, ¿verdad? Y entonces el ángel le dice: si hubieras insistido, a ti te hubiera matado y a la asna la hubiera dejado viva. Balaam pues fue seducido a recibir retribución económica por sus servicios como profeta. Un profeta a la orden del que pague, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Bendición? Échale y te voy a bendecir. Remunerar con las cosas de Dios. En la actualidad, lo mismo que Balaam, los falsos maestros de la actualidad son salameros, son convincentes. Pueden hablar a la vez desde ambos lados de la boca, por un lado para acá y por otro lado para acá, traer contentos a no sé cuántos y sacarles provecho, ¿no? Suprimen la verdad a fin de aumentar sus ingresos. Lo crucial es que son codiciosos y que tratan de transformar la casa de Dios en casa de mercado. Esos son los apóstatas. Ese es el error de Balaam. Quieren sacar dinero, provecho de la gente. Y por último, la contradicción de Coré. Conocemos la historia, que está en Número 16, cuando este hombre Coré, junto con otros, con Datán y Abiram, se rebelan contra el caudillaje de Moisés y Aarón, o sea, el liderazgo de Moisés y Aarón. Y no quisieron servir, inclusive contra Aarón. Ellos querían ser los sacerdotes. ¿Por qué nos has traído a este desierto? Nos sacaste de una tierra que había leche y miel,
y nos trajiste a morir a este desierto? ¿Quién te puso a ti por jefe? ¿Por qué tenemos que seguirte a ti?, le dijeron. Y Moisés consultó con Dios y le dice, Dios va a mostrar quién es el líder aquí, o tú y tus seguidores, o nosotros. Y entonces dice que el Señor, cuando estaba Coré y sus séquitos ahí en su tienda, al pedirle a Dios que manifestara, dijo Moisés al Señor, no destruyas a todo el pueblo por causa de estos nomás. Entonces el Señor les dijo que se apartaran. Y se apartaron todos de la tienda de Coré y sus seguidores. Y entonces el Señor manifestó su voluntad y se hizo como se abrió la tierra y se tragó nada más la tienda de Coré y a todos sus seguidores. Y con esto Dios manifestó pues su voluntad de que era Moisés y Aarón los líderes tanto de las cosas seculares o de las cosas administrativas o de organización, como de las cosas para servir al Señor en el templo o en el tabernáculo. Bueno, pues ahí estaba la insubordinación. Fueron tragados vivos en un gran terremoto. Dios mostró con ellos su extremado desagrado contra la rebelión, contra aquellos que Él ha establecido como sus representantes. Cada iglesia local tiene sus representantes, su liderazgo, sus servidores, y debemos respetarlos, como les decía ahorita. Concluyendo, hermanos, ¿qué podemos aplicar para nosotros? Aunque no seamos apóstatas en el sentido de abandonar la fe, tengamos el temor reverente al Señor, y que el Señor examine nuestro corazón cada día y que saque a la luz si hay camino de perversidad en él. No sea que estemos comportándonos como si fuéramos apóstatas y dejándonos llevar por los sentidos en vez de la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos guarde, porque cosa dura es pues caer en manos de un Dios airado, como dice Spurgeon. Hebreos. Bueno, también Spurgeon lo mencionó en un libro, no en un sermón. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude pues a poner en práctica y a considerar esta carta de Judas y lo que el Señor nos está previniendo. Padre Celestial, Señor, venimos a ti dándote gracias por tu palabra, Señor, que podemos meditar en ella, Señor, y que nos gozamos en ella. Nos gozamos, Señor. Y esto es una señal de que estás en nosotros. Porque el fruto de tu Espíritu, Señor, es gozo. Y cuando estudiamos tu palabra, Señor, y meditamos en ella, nos gozamos. Y aunque el tiempo, Señor, es lento a veces, para nosotros se nos hace rápido los que nos gozamos. Porque tu palabra, Señor, es poder para los que creemos, pero es locura para los que se pierden. Gracias, Señor, porque nos has llamado a tu luz admirable, porque nos has dado una posición en ti privilegiada e inmerecida. Ayúdanos pues, Señor, cada día a esforzarnos para vivir esa vida abundante a la cual nos has llamado. Ser santos porque yo soy santo. Ayúdanos, Señor, a ser valientes y a negar la mentira del diablo y aún ejercer dominio propio sobre esta carne, Señor, que se opone a tu voluntad. Ten misericordia, Señor, de este tu pueblo. Santifícanos en tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Y agradecemos, Señor, tu paciencia, tu gran paciencia, Señor, para nosotros, en que siendo aún pecadores, Señor, nos soportas, nos levantas y nos vuelves al camino. Te agradecemos por tu misericordia, por tu fidelidad. Te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo.